De que Aníbal Díaz y Karen Ricardo tomen la palabra. Benny también tenía algo que decir sobre este tema porque teníamos que cambiar de tema, pero ellos me piden que es un tema interesante y que requiere. Ok, vamos a revisar un comentario que me hizo un amigo. No, me la enviaron por WhatsApp. Ahora la tuve que enviar al celular porque me quedé sin batería. En todo caso, me comenta un caballero. Dice, simplemente puedo aportar que si creciera tanto la economía no se habrían muerto 3 dominicanos tratando de mitigar su hambre en Navidad. Dice que el 95% de los dominicanos no cobra del Estado y que los malls no generan empleos de carrera, es decir, que nadie dura 15 años trabajando en una tienda. El mismo informe refleja que bajamos las exportaciones. Esa es la opinión de un televidente. Hagan sus comentarios. Como están los malos estudiantes, ¿verdad? Los profesores ponen castigo a los estudiantes. Nos mandaban anuncios a nosotros para que no siguiéramos en este debate tan interesante. Yo quería decir que en mi análisis que hice en la segunda parte, vimos el tema del desempleo. El informe plantea que más de 100.000 empleos se crearon en el último año y que en lo que lleva el gobierno del presidente Danilo Medina se han creado más de 300.000 nuevos empleos. 100.000 empleos en este año y 300.000 en todos los años que tiene como gobierno. Ahora, un dato interesante, Aníbal, para que tome la parte ahí. Como hablamos del modelo económico, que todos aspiramos a que cambie el modelo económico del tema actual, no importa el partido que sea, para que sea de mayor provecho para los dominicanos, y por eso decía que no hay que remontarse tan lejos para ver las variables que nos pueden estar afectando. Habla que de ese empleo que se ha creado, que ha bajado el desempleo, el 20% de los empleos son empleos informales. Y eso sí es preocupante, porque recuerdo escuchar al presidente de la República cuando era candidato expresar la diferencia entre un empleo formal y un empleo informal. Aquella persona formalmente puede tener acceso a crédito, es una persona sujeta a crédito, que tiene cesantía, que tiene seguridad social, y el que es informal no tiene ese tipo de beneficio. Entonces, si tú me estás reconociendo una cantidad de empleo que ha creado y tú mismo reconoces que el 20% de ellos son informal, yo creo que tenemos que revisar el modelo. Y quería hacer ese aporte, Aníbal, porque es fundamental el tema del empleo para el desarrollo de la economía dominicana. Cuando se habla del proceso y se refiere a la historia, evidentemente que hay que verla palmo a palmo. Los acontecimientos del año 2011, del año 2001, perdón, el 11 de septiembre, fueron acontecimientos que están allí y que tuvieron una repercusión que en principio generó algún tipo de restricción en los agentes económicos, pero que luego pudo verse que impactó de manera inclusive positiva. ¿Por qué? Porque no generó hasta ese momento ninguna incidencia en elevar una variable real de nuestra economía. Y en términos electorales, inclusive, al gobierno de ese momento, que fue al gobierno del PRD, hasta le permitió ganar con más holgura, porque hubo otros manejos que se dieron ahí. En el año 2002, luego de que se obtuvo la mayoría, el partido en ese momento tenía una visión como partido y el gobierno tenía otra. La visión del gobierno era la de ir a una reelección en contra de la posición del partido. El gobierno decidió iniciarse en ese afán y eso, junto a una situación que está ahí, ostensible, que la recoge la historia, de corrupción privada en el Baninter, evidentemente que generó una situación muy difícil, que fue muy mal manejada, que fue pésimamente manejada y que eso generó como consecuencia una crisis inflacionaria en el país, que gente, no estoy hablando de ricos, que de esfuerzos medios, de esfuerzos medios privados, de una prima que cuando se logró ajustar en principio quedó de 15 pesos por dólar en 27, luego tuvo una segunda escalada, fruto de que del mal manejo de la crisis. Decidió pagársele no solo al que había que pagarse, sino a gente que según la propia ley no había que pagarle. Si se toma lo que es la ley 80-20 en flujo de efectivo, hay un 20% de tu cliente que es el que tiene, ese 20 es el que tiene el 80% de capital. ¿Qué había que hacer? Que pagarle inversamente, pagarle al 80% de los ciudadanos que tenían el 20% del dinero, porque el otro gran capital estaba en manos de 2 o 3 personas que no debió pagársele, que se le pagó de manera anormal. Y eso impactó la economía a tal nivel que aquí se hubo un trasiego y se generó entonces una clandestinidad con el tema del dólar y un aparato evidentemente de lo que se llama mafia, que fue disparando esa variable económica. Y hoy, cuando hablamos
de que tenemos crecimiento económico. Yo estoy de acuerdo con Benimex absolutamente. Es un reto de esta generación cambiar el modelo económico, incluso apostar a un cambio del modelo de gobierno y de democracia, hacerlo cada vez más transparente, más accesible. Pero en cuanto al tema de crecimiento económico o de estabilidad cambiaria, de estabilidad económica, la verdad es que no se puede hablar de miopía, todo lo contrario. Hay que recordar lo que se vivió allí para que nunca más volvamos a repetir ese tipo de historia. Si lo que tenemos es esfuerzo privado, y Ben siempre me pone de ejemplo, porque como somos abogados los dos y somos amigos, lo sabemos que uno tiene esfuerzo privado de negocio. Yo no quisiera que lo que yo estoy pagando hoy en base a un 40 pesos por dólar, 45 ya, 44, tener que pagarlo en el 70, porque voy a deber 3 veces y voy a quebrar de nuevo. Y ese recuerdo está latente en muchas dominicanas y dominicanos, pero sobre todo se recoge en 1 millón de pobres que se creó a través del impacto del alocado manejo de esa crisis, que llevado de esa manera no solo generó ese 1 millón de pobres, sino que generó que todavía hoy estemos pagando deuda a los que teníamos negocio, de haber llevado ese desastre económico. Solo se salvaguarda, se valora lo que se tiene cuando se pierde. Hay que apostar a un crecimiento y a una mejor distribución, lo dije en el principio. No hay una justa distribución de riqueza en estas democracias, no aquí, sí, en estas democracias. Y ese es el reto de esta generación. Pero para poder repartir bien lo que tenemos, hay que tener bienes que repartir. Y para poder crecer, hay que tener negocios que proteger. Y la verdad es que las variables económicas sobre la base de certidumbre hay que mantenerlas y son una realidad. Apostemos a mejorarla, a redistribución de riquezas, pero tengamos riquezas que distribuir. Yo creo que básicamente es lo que hablamos al principio, no es querer decir una cosa por otra. Los números no se equivocan, la administración está ahí. Un buen administrador es lo que hemos tenido, pero realmente hemos tenido que administrar también carencias, debilidades, deudas, malos manejos. Sería para una persona de nuevos tiempos y una persona que trata de avanzar y que habla del progreso y de todo eso, sería hasta un retroceso uno querer hablar del gobierno del 2000, pero es que ese gobierno 2000-2004 marcó la vida de los dominicanos y las dominicanas. Toda la posibilidad de avance, de crecimiento que tenían las familias dominicanas, desafortunadamente, la deterioró hasta el día de hoy. Porque cuando se le hace un daño a la economía, como se le hizo en esa gestión, pues las secuelas traen su consecuencia. La pobreza que se creó, las deudas que se crearon, son las que todavía estamos pagando y las que todavía estamos arrastrando. En este último cuatrenio, en estos últimos años, en este último gobierno de la deuda era de 9.000 millones, ahora de 34.000 millones, hablemos claro. Y lo que se ha tenido era de 9.000 millones y ahora de 34.000 millones. Los fondos públicos, que eso no ha podido exhibirlo nunca el partido que representó, que representa hoy el PRM. No lo ha podido exhibir porque lamentablemente las veces que han tenido el poder han traído mucha desgracia al pueblo dominicano. En ese tema del manejo de la economía, en el tema de los fondos públicos, no digamos en el tema de transparencia, no digamos en el tema de corrupción, de por Dios. Entonces lo que tenemos que apostar es a seguir avanzando, a seguir creciendo, a tener un administrador responsable como el que hemos tenido por el Partido de la Liberación Dominicana, que ha sabido administrar los fondos públicos, ha sabido mantener la tasa. No puede ser responsable quien produce endeudamiento. Quien produce endeudamiento no puede ser responsable de la administración pública. Eso no es así. Del avance, del progreso y de la continuidad de este país seguir mejorando. Pero no mira, podemos y los números se manipulan. Los números que hace es atacar, son los números, pero se manipulan. Aportar absolutamente nada. ¿Cómo va a manejar el PRM la economía? No sabe, porque el PRM lo único que puede aportar es una crítica. Vamos a producir los cambios que necesita el país para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Eso va a ser el PRM. ¿Cómo lo van a hacer? Tenemos cómo hacerlo. Y hemos dicho al país. Tenemos todo un plan estratégico para pero ¿dónde está? Preséntenselo al pueblo. Se lo va a presentar, compañero. No, es que no ha presentado nada.
nada. Parecería Carlos tampoco. que la gente no cree en las cifras, la cosa. Tiene que documentarte sobre lo que está haciendo el PRM. La gente no para que siente ese discuta con crecimiento y ahí que está el gran reto del país, que la gente siente ese crecimiento Distribuir económico las y riquezas. se traduzca en bienestar para todo el pueblo dominicano. No se puede ser Tenemos miope que irnos político. ya. Se acabó el programa de esta noche.